Hablemos de política y de análisis político. Para eso convocamos a Gustavo Córdoba. Queríamos saber concretamente cómo observa desde el punto de vista del análisis lo que puede llegar a suceder el próximo domingo, y si el resultado de las PASO, condiciona en lo político o es un condicionante político hacia el futuro. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ricardo, muy contento de estar contigo. La verdad, siempre un placer. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. ¿Trabajando mucho? Sí. Bueno, nuestros años de trabajo fuerte son cada dos, coincidentes con las elecciones, así que sí, estamos realmente con mucha actividad. A ver, este resultado de las PASO del domingo, ¿es un condicionante político hacia el futuro? Depende cómo lo miremos. Yo creo que lo esperable es que tenga, o que sea, un plebiscito de la gestión presidencial, voto premio, voto castigo, según corresponda, ¿no?, al análisis de cada ciudadano o cada ciudadana. Y por otro lado, es un ordenamiento relativo de los liderazgos de cada espacio político. Esta elección no da más que eso. Por supuesto que los políticos o la dirigencia proyectan mucho más de lo que esta elección da. Entonces se imaginan candidaturas presidenciales, candidaturas a gobernador, se imaginan un montón de cosas. Pero la verdad, en un país donde 3 meses es ciencia ficción, ¿qué podemos proyectar de unas primarias que al mismo tiempo de estar atravesadas por la pandemia y la incertidumbre de mucha gente que aún no está vacunada, está atravesada también por unas campañas electorales inéditas, por la aburrida, por la falta de contenido? Te digo, incluso ayer estábamos hablando con el amigo común Mario Riorda, y concluíamos que a esta campaña le sobró 1 o 2 semanas de duración, ¿no? Una cosa increíble la ausencia de contenidos, porque fíjate vos, el tema del ausentismo electoral por la pandemia es entendible, pero la falta de clima electoral, la falta de entusiasmo, ¿no?, la falta de compromiso ciudadano por la cuestión político-electoral, creo que tiene que ver también por la pérdida de eficacia de las campañas electorales. Pérdida de eficacia que tiene que ver con esta cuestión de no profesionalizar, de seguir insistiendo con contenidos que solamente los aprueban los políticos, que no tienen un estudio previo. El caso de los jóvenes es el caso paradigmático. Como no vamos a perder tiempo investigando y profundizando a los jóvenes, hagamos lo que hacen ellos. Entonces ahí van los políticos quedando en ridículo haciendo videitos para TikTok. Entonces hay una cuestión, Ricardo, que creo que es importante entender de algún modo, que es que hay que actualizarse, ¿no? Digo, hay que renovarse, hay que ayornarse. La política debe, de alguna manera, abandonar el ritual de las campañas electorales que no representan y no significan nada. De hecho, en nuestra última encuesta a nivel nacional medimos justamente eso y le preguntamos si creían que las campañas electorales le hablaban a las personas como ellas, ¿no? Y el 72% nos dijo que no, Ricardo. Preguntamos si les generaba algo y un 64% nos dijo que las campañas así formateadas no les generaban absolutamente nada. Entonces, creo que es un buen punto para empezar a replantear algunas cosas, perfeccionarlas, porque creo que la herramienta PASO, vaya que es válida, ¿no? Pero me parece que hay que hacerle algunos ajustes. Vos hablabas de liderazgos y me da la impresión de que están más preocupados en esta campaña, están más preocupados para saber quién se queda con un liderazgo, quién lo tiene supuestamente ese liderazgo. Por ejemplo, en el Frente de Todos, se sabe que es Cristina Fernández de Kirchner, pero Fernández, Alberto, no se quiere quedar con nada, pero sabe perfectamente bien de que se triunfa, no es su triunfo, sino el de Cristina, y si pierde, la derrota va a ser para él. Y en Juntos por el Cambio pasa exactamente lo mismo, es decir, una pelea de egos entre ellos para saber quién se queda con una parte del poder o del liderazgo, y las propuestas quedan absolutamente ajenas a lo que la sociedad necesita en este momento desde el punto de vista de soluciones a sus prioridades, ¿no? Mirá que esto que decís que es interesante porque me da pie a
a contrastar lo que es el debate de las ideas, porque siempre está este tipo de elecciones, ¿no? Las elecciones intermedias, y vamos a decir, y aprovechar la oportunidad de saludar a nuestro amigo Diego Frosasco. Sí. Hace poco charlaba con él y hablábamos de que Argentina y Estados Unidos son de los pocos países en el mundo, Ricardo, que todavía mantienen las elecciones intermedias, de Sí. elecciones de solamente poder legislativo nacional, ¿no? Es muy llamativo porque este tipo de elecciones, el debate debería preanunciar las políticas públicas del futuro, ¿no? Las políticas públicas que nuestros senadores y diputados van a discutir en el Congreso Nacional. Sin embargo, eso fue reemplazado en la actualidad por una suerte de plebiscito emocional, por una suerte de plebiscito en donde lo único que importa es descalificar al otro, al adversario, con cualquier argumento, ¿no? Con argumentos verídicos o no, no importa, lo que importa es sacarlo de pista para que la gente nos vote. Y esto me parece que es uno de los síntomas de una decadencia política muy fuerte, ¿no? Porque en la región, en el continente americano, vaya que hay un nivel de crispación social importante. Nosotros no estamos exentos, Ricardo, de lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, Así donde es. el país venía... a ver, vos te acordarás, ¿no? Gran parte de la derecha argentina veía Chile y decía el modelo Sí, chileno, nosotros sí. tenemos que copiar. Preguntémosle ahora si querían copiar el modelo chileno. Las principales capitales o ciudades de Chile hoy las gobierna el Partido Comunista, porque la clase política eclosionó. Entonces, creo que este es un buen punto para plantear que hay un grado de responsabilidad cívica de la dirigencia que requiere de un diálogo, que requiere de una interacción con los ciudadanos y ciudadanas mucho más importante que el que hay hoy. Tiene que haber empatía, Ricardo, Claro. porque para la dirigencia, vos sabés que a mí esto es dramático, ¿no? Gran parte de la dirigencia cree que las campañas electorales o trabajar en redes, por ejemplo, es como poner una gigantografía. Digo, es el mensaje de ida, pero nada de vuelta. Y en realidad hoy la democracia, la digitalidad, donde está la mayoría de los votantes, que son los menores de 40 años, digo, está en las redes, está en el mundo digital. Han cambiado los hábitos de consumo y nosotros seguimos con un ritual que no se ha actualizado, que repetimos spot, jingle, repetimos actos, repetimos un montón de clichés de la campaña electoral, cuando en realidad hoy sabemos efectivamente que nada de eso tiene impacto. Bueno, es que me da la impresión también de que la misma dirigencia política, en el marco de su degradación, como lo marcabas perfectamente bien, lo cual coincido total y absolutamente, tampoco ha observado u observa el avance de la tecnología, no solamente desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista del contexto general de un país. Es decir, como política fundamental hacia el futuro. Por eso tenemos los sindicatos que tenemos en este momento, donde nadie está preocupado porque la robotización y la tecnología los van a terminar sepultando en algún determinado momento con un núcleo tremendo de desocupados, porque a ninguno de ellos se le ha propuesto la alternativa de crecer simultáneamente con el avance que el mundo propone desde el punto de vista tecnológico. Bueno, la realidad es la que nos ocupa y de verdad yo creo que el domingo, Ricardo, vamos a ver un escenario complejo porque creo que vamos a ver de nuevo algo que vimos 2 años atrás. 2 años atrás, vos recordarás, la audiencia también seguramente cuando yo cuente esto lo va a recordar, hubo de parte de la dirigencia, los medios y la industria de la opinión pública, la idea, se instaló un clima de opinión de que Macri era competitivo, de que Macri hasta incluso no solamente empataba, sino que algunos aventuraban un eventual triunfo en la PASO contra Alberto Fernández. Eso no solamente no ocurrió, sino que hubo además una derrota más que categórica de 15 puntos, al punto tal fue de categórica que prácticamente la general fue un trámite y además terminamos hablando de la distancia temporal que hay entre las PASO y las generales por el vacío de poder que se generó, ¿no? Creo que este año la industria de la opinión pública y los mismos grupos políticos y mediáticos que hace 2 años generaron aquel clima de opinión han instalado uno nuevo en el cual la piedra angular
va a ser el defecto de no poder registrar acabadamente la profundidad del voto peronista. Creo que esta es la clave central de lo que nos ocupa en los pronósticos electorales. Vos habrás visto, Ricardo, que muchos colegas han sido prudentes, ¿no?, en este turno electoral y han publicado muy poquito o casi nada. Y creo que se debe a que, a ver, lo voy a decir en ironía, la Patria Encuestadora enterró en el 2019 a las encuestas IBR como método, la encuesta telefónica, como método pronosticador de resultados, ¿no? Y creo que este año en ese panteón de la Patria Encuestadora van a ir también las encuestas online, las encuestas hechas en plataformas web. ¿Por qué? Porque prácticamente tienen el mismo defecto, no registran el voto peronista en su verdadera dimensión. Déjame decirte que que te estoy contando lo hago en base a datos propios en todas las provincias donde nosotros hemos estado trabajando, donde hemos tenido la posibilidad de hacer primero encuestas online o telefónicas y posteriormente encuestas domiciliarias. Y te digo, Ricardo, que la diferencia es lo suficientemente importante como para que yo te lo plantee en estos términos y eventualmente no digamos, uy, qué sorpresa, de vuelta las encuestas se volvieron a equivocar, porque, digo, no es un problema de la gente, es un problema de registro y también de una posterior manipulación y de generación de un clima de opinión. Decime algo de Córdoba. Bueno, Córdoba no escapa a esta idea de que hay un resultado muy parejo entre Negri y Juez. Creo que es muy meritorio lo de Juez, que es un candidato antisistema. Antes de eso, te quería preguntar, ¿pensabas que Juez le podía llegar a hacer una elección a Negri? Sí, claro. A ver, Ricardo, Juez es un dirigente, primero que tiene un rodaje prácticamente equivalente al de Mario Negri. Están recostados en la misma coalición política, pero uno tiene, a ver, en el caso de Juez, tiene mejor perfil legislativo que Negri, ¿no? Más allá que Negri ha sido vicegobernador y siempre ha tenido más perfil legislativo, pero Luis Juez, cuando vos le preguntás a la gente, lo prefieren de legislador y no en un cargo ejecutivo. Tiene ese voto antisistema en el cual el Juez siempre fue como una especie de válvula de escape de la opinión de sectores populares en Córdoba. El problema que tiene Juez, creo a mi criterio en este punto hoy, es que carece de una estructura profunda en el interior. Y en Córdoba, la capital es apenas el 40%, el interior profundo es el que define este tipo de elecciones. Ahí lo veo con algún grado de debilidad, ¿no? Y habrá que ver si a la postre lo que termine sacando Vicellares, Javier Vicellares, y Dante Rossi con Griselda Baldata, no es el diferencial por el cual alguno de los dos candidatos gane o pierda la elección. Claro. ¿No? De cualquier modo, Ricardo, el Frente de Todos tiene un desafío grande, que es tratar de llegar al 15%. Si lo logra, va a ser una excelente elección. Y en el caso de Hacemos por Córdoba, yo te diría que el gran desafío es si la disputa de Juntos por el Cambio los neutraliza mutuamente a Juez y a Negri, no des por descartado que la boleta de Schiaretti pueda lograr terminar primera, ¿no?, en cantidad de votos en la provincia de Córdoba. ¿Con la suma de los dos Juntos por Cambio? No, tomando boleta a boleta, ¿no? Por ejemplo sí, tomando boleta única. Y sí, sería realmente muy preocupante para Schiaretti quedar segundo de una de las boletas de Juntos por el Cambio. Creo que para él sería, desde el punto de vista de su proyección en este momento, como lo postulan algunos como el Joe Biden de la Argentina, sería un golpe muy fuerte para una administración que, bueno, concretamente ha puesto todo en el asador en esta circunstancia. Ahora, De Loredo, ¿le puede aportar a Juez lo que Juez no puede lograr del radicalismo histórico, que directamente no votaría por él por haberlo humillado en un determinado momento al radicalismo con frases realmente groseras o procaces? Sí, claro. Además, déjame decirte que es todo muy difuso, ¿no? Eso de radicalismo clásico, radicalismo orgánico. Las fronteras están sumamente desdibujadas y sí creo que hay un diferencial en esa boleta, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, que en algunos lugares de la provincia el corte de boleta existe, es real, es concreto y se puede verificar
¿no? Justamente con estas opciones que vos das. Se pueden verificar también en algunos votantes de la provincia cuando ven la boleta de Schiaretti y ven la boleta del Frente de Todos, ¿no? Hay algunas lealtades regionales que pueden tener más peso que otras, así que vamos a esperar el domingo para ver qué sale de esta ensalada, pero ojalá tengamos una buena participación. Creo que va a estar por debajo de lo histórico, va a estar entre 60 y 70 puntos, por la incertidumbre, por la mala campaña, por la frialdad que hay, pero creo que en noviembre también vamos a volver a tener una movilización electoral equivalente a los momentos tradicionales, ¿no? Gustavo, hacer pronóstico a 2 meses en este país es realmente aventurero. Es decir, estamos realmente muy mal haciendo pronóstico porque no podemos hacer pronóstico para una semana. Pero dentro, digamos, en el contexto del análisis político, una elección del 12 de noviembre donde el Frente de Todos pierda fuerza en ambas cámaras, implica de alguna manera aumentar la soledad y la falta de injerencia de Alberto Fernández como presidente de la Nación? Es probable. Ahora, de cualquier modo, hoy tiene la misma probabilidad que se dé el resultado adverso, ¿no? Sí. Es decir, que haya una ratificación de rumbos y una posible invitación a una reelección de Alberto Fernández, que hoy nos parece algo poco probable y lejano, pero hay que entender lo siguiente, ¿no? La elección de noviembre va a tener un contexto político, social y económico, sobre todo, distinto, muy distinto al actual. Hay indicadores, como lo señalaba hace un ratito Alfredo Blanco, que van a darle un nivel de satisfacción al gobierno importante. Entonces, con la vacunación más avanzada, con un clima político electoral más importante que el que tenemos hoy, y con una economía que esté empezando a dar alguna señal, creo que el gobierno puede tener alguna expectativa de hacer una elección mejor. No obstante, te voy a decir que estas elecciones nos han dado lecciones, valga la redundancia, en el pasado que son interesantes para analizar. En la provincia de Buenos Aires, que es la provincia políticamente más relevante, ¿no? Sí. Por la cantidad de argentinos y argentinas que viven allí, cerca de un 40%, 38% del país vive en esa provincia, podemos decir que los resultados de la provincia de Buenos Aires son los que de alguna manera generan la tendencia, preanuncian, digamos, lo que va a ocurrir en el resto del país. Hubo ejemplos de triunfadores en estas elecciones intermedias siendo oposición al kirchnerismo. Por ejemplo, me recuerdo a Sergio Massa o de Narváez, que respectivamente triunfaron en elecciones legislativas intermedias, pero después, cuando fueron a las presidenciales siguientes o a elecciones de gobernador, fueron un fracaso absoluto. También recuerdo a Mauricio Macri, como olvidar, 4 años atrás, plena ola amarilla, Ricardo, triunfó de manera inobjetable en la elección intermedia. Recordarás que Esteban Bullrich le ganó por 3 puntos en la elección de octubre Sí. a Cristina Fernández, ¿no? ¿Sirvió ese triunfo en la elección intermedia para que Mauricio Macri tenga un punto de arranque privilegiado para la presidencial siguiente? Al contrario, perdió por 18 puntos las PASO. Entonces, esta elección hay que tomarla como lo que es, un plebiscito, ¿no? De aprobación o de rechazo a la gestión. El gobierno tendrá 2 años, si tiene un resultado adverso, para recalcular, cambiar gabinete, calibrar políticas. Y también habrá un ordenamiento en los liderazgos opositores, que déjame decirte, hoy los que están con una posición más comprometida son los dirigentes de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires les ha surgido una competencia en los libertarios, sí, que, a ver, hay que decirlo en estos términos, ninguno de los que hoy votan a Milei o a Esper votaron a Alberto Fernández hace 2 años, ¿no? Son todos votantes de Macri. Y están haciendo elecciones que van a ser sorpresivas, ¿no? Sí. Entre otras, a ver, no digo que sea muy probable, pero hay alguna probabilidad de que Espert, por ejemplo, saque más votos que Manes en Provincia de Buenos Aires. Así que veremos el domingo a ver qué sorpresas nos deparan. Sintéticamente te voy a pedir una frase muy cortita sobre esto. Porque sería un análisis psicológico, pero te pido un análisis simplemente político muy, muy escueto.
¿Por qué, cómo se planta la sociedad a votar ante dos modelos fracasados? No hay una sensación de que estemos discutiendo eso. Me parece que ni el gobierno ni las oposiciones han podido instalar un tema, y fíjate que terminamos hablando de cuestiones esotéricas, de los signos del zodíaco, de cantantes que retan a Igual, los candidatos porque usan letras, ¿no? Hay una ausencia de debate sustancioso, democrático, y creo que eso es llamativo, Ricardo. vos lo dijiste, falta de ideas. Coincido con vos. Un abrazo grande, Gustavo. Gracias por la Chao, Ricardo. gentileza.